Mire, le voy a contar una historia que comenzó por allá por, yo diría, junio, julio, donde la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe empezó con el tema de la semipresencialidad, luego habló un poquito más de presencialidad, donde comenzó ya prácticamente yo diría en julio prácticamente ya a querer poner el tema de la presencialidad en los colegios. Y hablaba de algunas zonas que no tuvieran coronavirus o que no haya estado en contacto gente con coronavirus. Y hablaba de localidades, pero no se especificaba nunca las localidades. En esta primera etapa de julio, el 27 de julio, bueno, ya planteaba, ¿no es cierto?, la presencialidad en esos lugares. Hablaba de la zona centro, yo diría centro-norte, es decir, no hablaba de Rosario porque ya Rosario estaba empezando a tener algunas complicaciones. Y hablaba de esta pandemia y decía que las escuelas fueron las primeras que debieron cerrar las puertas a mediados de marzo. Los niños y los adolescentes y los jóvenes de edades escolares continúan con actividad de distancia, dijo todo el tiempo. Y ya era el momento en que, en ese momento, en julio, planteaba, cuando nosotros decíamos que era una cosa ilógica, planteaba bueno, se confirmará que 400 escuelas de tan solo 7 departamentos de la provincia podrían volver a recibir a los alumnos al aulas en cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios. Estábamos hablando de julio, 27 de julio. Supuestamente se empezaba en agosto. Agosto empezó la pandemia, septiembre se empezó a complicar en Santa Fe, septiembre, octubre, ya prácticamente ahora los picos más altos, pero la ministra insiste de nuevo en hacer la presencialidad y vuelve a salir una nota donde dicen que vuelve gradualmente las escuelas rurales. Supuestamente el ministro Trota charlando con el gobernador Omar Perotti, cuando uno habla de federalismo, no me salió, como algo lejano, ¿vio? Es decir, porque realmente el federalismo se resuelve en Buenos Aires, con supuestamente todos los ministros de educación de las provincias, pero se resuelve en Buenos Aires. Y me parece que sigue habiendo una presión a nivel nacional para que las escuelas se abran, y la ministra Diana Cantero responde a los mandos naturales, a los altos mandos naturales, que son los que se mueven a nivel nacional con el ministro Trota. Lo habló con Omar Perotti y parece que arranca de nuevo en el día de hoy 50 localidades, hablan de 50 localidades. Cuando uno analiza el plano, ¿no es cierto?, de esto, cada vez cuesta más poder establecer. Habla de establecimientos rurales ubicados en el centro norte, seguimos con el centro norte. Habla de unas 50 localidades que se encuentran en casos que no tuvieron COVID-19. Para el resto del territorio, las distintas modalidades, se va a evaluar el regreso gradual a las aulas, siempre de acuerdo a la evolución de la pandemia en el territorio santafesino. Ahora, en julio, cuando uno analiza, recién estaba empezando el tema de la pandemia en la provincia de Santa Fe. Y parecía ilógico totalmente empezarlo, nosotros lo planteamos aquí muchísimas veces, pero en estos momentos es más ilógico todavía que en el momento ese. Es más ilógico porque, estas 56 escuelas rurales de la provincia, situadas en 33 localidades, así lo marcan, que no nos dicen qué localidades son,
No tenemos la información, busqué por todos lados, si el ministerio me está escuchando, alguno del Ministerio de Educación me está escuchando, o alguno le pasa el dato y le dice, mira, ahí hay un canal C5SF con un periodista Pedro Rico que está pidiendo los lugares. Porque, a ver, la información es generalizada. 50 escuelas rurales situadas en 33 localidades y unos 275 agentes de educación entre docentes y no docentes deberán concurrir a las escuelas respectivas, y el martes lo harán unos 800 alumnos. Es decir, hoy irían la gente, los docentes y no docentes, teóricamente podrían que poner la escuela en condiciones, y anunció la titularidad de la cartera educativa de la provincia que va a comenzar el día martes con unos 800 alumnos. Pero no me habla en ningún momento de cuáles son las localidades. No sé cuáles son las localidades. En julio se hablaba de localidades ubicadas en los departamentos, por ejemplo, San Cristóbal y San Justo, que tuvieron casos, que tienen casos. También se habla de que los docentes y las escuelas que se abren van a tener que tener los docentes ahí mismo, en las mismas localidades, porque si uno se tiene que trasladar, está bien que ahora se ha abierto un poco el tema de los colectivos para poder movilizarse, y a lo mejor alguna docente puede tener auto, pero está yendo de una localidad a otra, puede ser gente a lo mejor de San Javier que va a un pueblo rural más chico a dar clase. Yo no creo que todos los pueblos esos que me están nombrando, los docentes vivan en el mismo pueblo, no lo creo. Más de todo cuando se habla de zonas rurales, escuelas rurales. Las escuelas rurales, la mayoría, viven en los pueblos, sí, van a lo mejor los días lunes, se quedan o tienen algún lugar donde quedarse hasta el viernes, y el viernes regresan a su lugar de origen. Es decir, ese es el movimiento que hacen. No son docentes y no docentes, los dos docentes pueden serlo a lo mejor del lugar, pero los docentes, la mayoría, no son de los lugares. Es decir, que ya está habiendo movimiento. Pero tanto se insistió con esto, tanto se insistió a nivel nacional y tanto insistió la ministra de Educación, yo no sé si obligada a nivel nacional para que se empiecen a abrir las clases, que todo es irrisorio. Mire, se va a abrir. No se abrió en julio cuando realmente todavía la pandemia en la provincia no había llegado fuertemente. Se va a abrir ahora en octubre cuando la pandemia está al borde del colapso, porque, vamos a ser sinceros, se habla de una cantidad de camas ocupadas, se habla de que las cifras van aumentando día a día, se habla de que también la mortalidad va día a día aumentando, todo eso. Ahora se van a abrir las clases en esta cosa, con estos protocolos que van a hablar, por supuesto, debe haber alcohol en gel, los chicos, esto, lo otro, en algunas zonas, para que los chicos vayan, yo diría, estamos a 19, 14 días de este mes, 30 días, póngale, de noviembre, y 10 días de diciembre. Es decir, yo no sé cuál es, la situación, para tener en cuenta todo esto. Y se habla poniendo la excusa de, de que no hay conectividad en esos lugares, y entonces esa situación, que no se pudieron conectar. Pero también se habla que se hicieron cuadernillos, así que se le podrían haber dado los cuadernillos, haber repartido los cuadernillos en ese colegio para que los chicos aprendieran con el cuadernillo también, estudiaran, aprendieran. La verdad, esto cada vez me tiene más desconcertado. No sé cuál es la situación para empezar en estos momentos, pero tiene que haber algo detrás de todo esto. Algo tiene que haber detrás de todo esto. No hay otra alternativa.
Mire, cuando usted me habla de la producción y me dice, se cae la producción, y si se cae la producción, se cae la situación económica del país, entonces era hablar sobre la economía o sobre el cuidado de la gente. Yo decía, bueno, usted me está dando una situación bastante comprometida. Entonces, bueno, puede ser que gente esté de acuerdo, yo digo, compensar en lo económico y no en la salud. Pero que usted me plantee un mes y medio, póngales aproximadamente, de que los chicos vayan a las clases y que en esos lugares que supuestamente se están abriendo porque no hay casos de COVID-19, empiece a verlos, porque ya cuando nombramos las localidades, usted lo escucha cuando yo lo hago todas las mañanas, es decir, es impresionante en las localidades que hay. Prácticamente en todas las localidades de la provincia hay, aunque sea 1, 2 o 3 casos. Después, bueno, hay lugares que están mucho más grandes con cantidad de casos, pero bueno, pero siempre en alguna de las localidades hay casos. Y esos casos se multiplican. Y si en alguna zona rural de estas sale un caso, seguramente se va a ir multiplicando. Está bien, son localidades chicas, no se va a multiplicar en mucho, pero va a haber más localidades que tienen coronavirus. Por eso no entiendo y trato en lo posible de saber dos cosas. Primero, si me pueden dar las localidades donde se van a hacer, ¿dónde van a hacer la apertura? Porque hasta ahora ningún medio de comunicación lo tiene, y he buscado en todos los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación. No tenemos las localidades. No vaya a ser y no vaya a creer que sea los carteles que ponía el socialismo con los edificios que iban a hacer y quedaban las maquetas ahí, ¿vio? Y el edificio brillaba por su ausencia por mucho tiempo. Porque si es eso, no sé para qué. O bien hay alguna otra presión de algún lado que ejerce el gobierno nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, el ministro Trota, para que algunas provincias empiecen a tener actividades educativas. A ver, yo creo que todos tuvieron actividad educativa. Mire, la parte universitaria ni hablar, conozco varias gente que realmente trabajó el doble de lo que está trabajando. La parte de escuelas técnicas, ni hablar, están en exámenes constantemente, es decir que tienen una actividad bárbara. Las escuelas secundarias también han tenido, y las primarias también en lugares donde ha habido tecnología. Es decir que la actividad se fue realizando, por supuesto, con las complejidades que hay del tema de enseñar de esta manera, es decir, por medios que son virtuales, es decir, que no son presenciales, pero se trabajó, y se trabajó el doble o el triple de lo que se trabaja, porque, a ver, cuando un maestro va a la escuela, atiende a 25 alumnos, automáticamente les habla a los 25, termina el horario de trabajo y se va a la casa. Acá no, acá era una cosa, la otra, hablar con ellos, reunirse con los otros profesores, reuniones, todo virtual, que demanda un montón de tiempo, no demanda las horas que usted iba al colegio. Es decir, que están trabajando 3 veces más. El gremio en contra de que empiecen las clases presenciales. Los docentes y los directivos en contra de que empiecen las clases presenciales. Y el Ministerio de Educación empieza las clases presenciales. La verdad, hay algo detrás de esto. No sé cuál, pero algo tiene que haber detrás de esto. 2 cosas, que me digan qué localidades son, porque yo quiero saber si después ahí se detecta alguna persona que tiene coronavirus después. Porque en muchos lados de Europa volvieron las clases y tuvieron que volver para atrás.
y tuvieron que volver para atrás y tuvieron que cerrar los establecimientos escolares porque empezó a haber un rebrote. Entonces, a ver, no juguemos con fuego. ¿Para qué? Supuestamente la vacuna estaría en marzo. En marzo se podrían empezar las clases. Este año lo perdió la educación, lo perdieron los comerciantes, lo perdieron mucha gente. Muchas actividades perdieron. Prácticamente lo perdimos todos. Esta es la realidad de las cosas. Por eso, ojo, localidades que van a abrir, quiero saberlas, quiero saber cuáles son las localidades, cuáles son las escuelas rurales, dónde quedan las escuelas rurales, porque no nos olvidemos que la escuela está acá y la gente está dispersa cuando una escuela rural y caen de distintos lugares a esa escuela rural. No es que es una ciudad o una localidad chiquita, sino que a veces que las escuelas están aisladas, y la gente está en el campo y viene a esa escuela rural, justamente por eso se llama escuela rural. Por eso, a ver, hay que saber todo esto. ¿Qué es lo que está pasando para que a un mes y medio se vuelva la presencialidad en algunos lugares?